Hoy presentamos el patrimonio material e inmaterial del Perú, una muestra de todo aquello que refleja nuestra historia, raíces y la identidad que nos une como nación. Pero primero, ¿qué es una manifestación cultural? Es lo que usa un pueblo para reflejar su forma de vida, sus costumbres y su historia. En nuestro país esto se refleja mediante el arte, la música, la arquitectura y otras manifestaciones culturales. Continuando con la explicación, voy a dar un breve concepto de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Son conocimientos, costumbres y tradiciones que se mantienen de generación en generación. Son expresiones vivas como las danzas, los rituales, los saberes artesanales y las tradiciones que se mantienen en nuestra identidad peruana. Por otro lado, las manifestaciones culturales materiales se tratan de todos los bienes tangibles, es decir, todo lo que nos rodea. Por ejemplo, los templos, monumentos, paisajes culturales y monumentos artísticos. Todo esto se refiere a las antiguas culturas que nos precedieron. Nuestros antepasados en ellas plasmaban su creatividad, ingenio y todo su talento para enriquecernos de nuestra cultura, reflejando así toda nuestra identidad. A estos patrimonios como parte del legado cultural de la humanidad, debido a su valor histórico, social y artístico. En este documental trataremos las expresiones culturales de nuestro Perú, tanto materiales como inmateriales, lo cual refleja nuestra grandeza y diversidad de nuestro país. El pueblo Aguajún es el segundo pueblo indígena de mayor densidad demográfica en el Perú. Consideran que este arte representa su armoniosa relación con la naturaleza. Esta práctica es transmitida por las Dukun a las demás mujeres de sus familias en forma de tradición oral. El proceso de fabricación de la cerámica comprende 5 fases: la recogida de la materia prima, el modelado, la cocción, la ornamentación y el acabado. Las artesanas que lo fabrican utilizan instrumentos específicos: piedras para triturar y pulimentar, tablas de madera, utensilios para modelar y un pincel cuyo pelo está confeccionado por cabellos humanos. En 2017 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y en 2021 como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. En las alturas del Cusco, sobre el río Apurimac, se levanta un puente muy especial, el Quezua Chaca. Su nombre proviene del quechua Quezua, significa cuerda trenzada, y Chaca quiere decir puente, es decir, puente de cuerdas. Este puente colgante tiene más de 500 años de historia. Fue construido en tiempos del Imperio Inca como parte del Gran Capañán, el camino del Inca que unía todo el Tahuantinsuyo. Con el paso del tiempo, muchos de estos desaparecieron, pero el Quezua Chaca sigue en pie gracias a las comunidades del distrito de Quechua en la provincia de Canas. Cada año, durante el mes de junio, los pobladores se reúnen para reconstruirlo completamente usando las mismas técnicas y rituales que sus antepasados. El puente se teje con chu, una planta andina, y antes de comenzar los trabajos se realizan rituales de agradecimiento a la Pachamama y el río Apurimac, pidiendo protección y equilibrio. Más que una obra de ingeniería, el Quezua Chaca representa la unidad, la cooperación y el respeto por la naturaleza. Por su gran valor cultural y espiritual, en el año 2013 la UNESCO reconoció los conocimientos, técnicas y rituales del puente Quezua Chaca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Quezua Chaca no solo es un puente que une orillas, es un lazo que se une con el pasado y el presente, manteniendo viva la memoria de los Andes peruanos. Ahora les hablaré sobre una de las festividades más representativas y coloridas del Perú, la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, una celebración que une fe, cultura, economía en un solo evento.
La devoción a la Virgen de la Candelaria tiene sus raíces en el siglo XVI, durante la época colonial. Según la tradición, los mineros y los campesinos del altiplano la adoptaron como su patrona, buscando su protección ante los peligros del trabajo y las dificultades del clima. Con el tiempo, la Virgen fue considerada la patrona de Puno y su imagen simboliza la unión entre la fe católica y las antiguas creencias andinas, representando la mezcla de dos mundos, el español y el indígena. Cada año, en febrero, Puno se llena de música, color y devoción. La fiesta comienza con misas, procesiones y ofrendas a la Virgen. Luego llegan los días más esperados, los concursos de danzas. Miles de bailarines y músicos participan en comparsas que representan diferentes regiones del altiplano. Entre las danzas más conocidas están la diablada, morenada y caporales. Estas expresiones no solo son una muestra artística, sino también una forma de rendir homenaje a la Virgen y a la identidad cultural del pueblo puneño. La festividad de la Virgen de la Candelaria tiene un gran impacto económico. Durante las semanas de celebración, Puno recibe a miles de turistas nacionales e internacionales, lo que genera un importante movimiento comercial. Hoteles, restaurantes, transporte, artesanías, vestuarios y servicios turísticos se ven beneficiados. Muchos puneños preparan sus trajes, máscaras y accesorios con meses de anticipación, generando empleo y dinamismo económico. Además, la festividad fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2014, lo que ha impulsado aún más el turismo y el orgullo cultural del Perú. Entre las principales actividades se destacan la procesión de la Virgen por las calles de Puno, acompañada de miles de fieles, los concursos de danzas autóctonas en el Estadio Enrique Torres, las entradas de trajes de luces donde las comparsas desfilan con coreografías impresionantes y por supuesto la misa central, donde se expresa la fe de todo un pueblo. La fiesta de la Virgen de la Candelaria no es solo una expresión religiosa, es también un símbolo de identidad, cultura y desarrollo económico. Representa cómo la fe y las tradiciones pueden unir a las personas y fortalecer la economía local, manteniendo viva la herencia cultural del altiplano peruano. Uno de los lugares más importantes y emblemáticos del Perú, el Centro Histórico de Lima, también conocido como la Ciudad de los Reyes. Este lugar no solo guarda siglos de historia, sino que también representa el corazón cultural, político y económico de nuestro país. El Centro Histórico de Lima fue fundado el 18 de enero de 1535 por el conquistador Francisco Pizarro, a orillas del río Rímac. Desde entonces se convierte en la capital del Virreinato del Perú y en una de las ciudades más importantes de Sudamérica durante la época colonial. Aquí se construyeron grandes iglesias, casonas coloniales, balcones de madera y plazas que hoy forman parte del patrimonio de todos los peruanos. En 1991, la UNESCO declara al Centro Histórico de Lima como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su riqueza arquitectónica y su valor histórico. Entre los lugares más destacados están la Plaza Mayor, el punto donde se fundó Lima, la Catedral de Lima, que guarda los restos de Francisco Pizarro, el Palacio de Gobierno, sede del presidente de la República, el Convento de San Francisco, famoso por sus catacumbas, y por supuesto sus balcones coloniales, símbolos del encanto limeño. Durante el año, el centro histórico se llena de vida con celebraciones como la Semana de Lima, procesiones religiosas, ferias artesanales y actividades culturales que atraen a miles de visitantes. El Centro Histórico de Lima no solo es un símbolo de cultura, también impulsa la economía local y el turismo. Cada día llegan miles de turistas que generan movimiento en restaurantes, hoteles, guías turísticos y comercios. Además, la restauración y conservación de los monumentos históricos crean empleo para arquitectos, artesanos y trabajadores del patrimonio, contribuyendo al desarrollo urbano sostenible de la ciudad. Por otro lado, los pequeños negocios, vendedores, ambulantes y artistas callejeros también se benefician del flujo constante de visitantes. Caminar por el centro histórico es como viajar en el tiempo.
Puedes disfrutar de presentaciones musicales, exposiciones de arte, desfiles, gastronomía típica y recorridos turísticos que muestran la grandeza de Lima, colonial y republicana. Cada rincón tiene una historia y cada edificio refleja la mezcla entre el pasado español y la herencia peruana. Es por ello que el Centro Histórico de Lima es más que un conjunto de edificios antiguos, es la memoria viva de nuestra historia, un espacio donde la cultura y la economía se unen para mantener viva la identidad de la capital del Perú. Visitarlo es descubrir nuestras raíces y sentir el orgullo de ser parte de una nación llena de historia y tradición. Machu Picchu, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Machu Picchu, conocida como la ciudad perdida de los incas, fue construida en el siglo XV durante el gobierno del Inca Pachacútec, ubicada en la región del Cusco, entre las montañas de los Andes peruanos. Representa una de las más grandes obras de ingeniería y arquitectura de toda la civilización inca. Esta majestuosa ciudadela fue redescubierta para el mundo moderno en el año 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bigman. Desde entonces, Machu Picchu ha cautivado al mundo entero como una joya de piedra envuelta entre naturaleza, misterio y espiritualidad andina. Su diseño demuestra el profundo conocimiento que los incas tenían sobre la armonía con la naturaleza, las terrazas agrícolas, los templos, los canales de agua y sus muros perfectamente ensamblados reflejan una conexión única entre el ser humano y su entorno. Por su extraordinaria belleza, su valor histórico y su perfecta integración con el paisaje, la UNESCO declaró a Machu Picchu Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 1983, convirtiéndola en un sitio de reconocimiento mundial. Este título, conocido como Patrimonio Mundial Mixto, se otorga en los lugares que poseen tanto valor cultural como natural, y solo unos pocos en el mundo cuentan con esta doble distinción. Machu Picchu no solo es una maravilla arquitectónica del mundo antiguo, sino también un santuario natural de gran significado espiritual. Sus montañas, su biodiversidad y su historia la convierten en un símbolo del ingenio, la sabiduría y la espiritualidad del pueblo andino. Hoy, Machu Picchu es una de las mayores expresiones del legado cultural del Perú ante el mundo, una prueba viva del esplendor del Imperio Inca y del respeto que nuestra civilización ancestral profesaba hacia la naturaleza. En el desierto de Nazca, al sur del Perú, se extiende uno de los misterios más fascinantes de la humanidad, las líneas y geoglifos de Nazca. Estas enormes figuras fueron trazadas sobre la superficie del desierto hace más de 1500 años por la cultura nazca, entre los siglos I y VII después de Cristo. Las líneas forman una red impresionante de trazos rectos, espirales, figuras geométricas y representaciones de animales y plantas. El colibrí, el mono, la araña y el majestuoso cóndor. Algunas miden más de 300 metros y solo pueden apreciarse completamente desde el aire. Para crearlas, los nazcas retiraron la capa superficial del suelo, formado por piedras oscuras, dejando al descubierto el terreno más claro que hay por debajo. Gracias a este método y al clima seco y sin lluvias del desierto, las figuras se han conservado casi intactas durante los siglos. El significado exacto de las líneas sigue siendo un enigma, pero los estudios arqueológicos sugieren que pudieron servir como centros rituales y lugares de observación astronómica, relacionados con la agricultura y el agua, elementos sagrados para la vida en el desierto. Estas maravillosas obras reflejan el gran conocimiento, organización y espiritualidad de la cultura nazca. Por su enorme valor histórico y artístico y científico, las líneas y geoglifos de Nazca fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Hoy, las líneas de Nazca siguen despertando admiración en el mundo entero, recordándonos el ingenio, la fe y la profunda conexión con el antiguo Perú. Cusco, el ombligo del mundo, la capital del Imperio Inca, una ciudad donde las piedras hablan y el tiempo parece detenerse, ubicada a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Cusco es mucho más que un destino turístico, es un destino vivo de la grandeza y la sabiduría del mundo andino.
Según la leyenda, fue fundada por Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol, enviados desde el lago Titicaca para enseñar a los hombres el arte de vivir en comunidad. Guiados por su bastón de oro, eligieron el lugar donde se hundió fácilmente en la tierra. Allí nació Cusco, el corazón del Tahuantinsuyo. Durante siglos fue el centro político, administrativo y religioso del imperio más extenso de Sudamérica. Desde aquí partían los 4 caminos que conectaban los suyos, los grandes territorios del Tahuantinsuyo, hacia los 4 puntos cardinales. Su diseño urbano fue una obra maestra, trazada en forma de puma, símbolo de fuerza y poder, y construida con piedras perfectamente talladas que aún hoy desafían la lógica moderna. Uno de los ejemplos más impresionantes de su arquitectura es el Coricancha, el Templo del Sol, considerado el lugar más sagrado del mundo. Sus muros cubiertos en oro reflejaban la luz del astro rey, símbolo de la divinidad incaica. Tras la conquista sobre este templo, se levantó el convento de Santo Domingo, símbolo del encuentro y del contraste entre 2 mundos. Para Cusco, no es solo historia, es también naturaleza y espiritualidad. Y a unas horas de la ciudad se encuentra la majestuosa montaña de 7 colores conocida como Vinicunca, elevada a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Sus laderas presentan una gama de colores naturales, rojos, verdes, amarillos y violetas, que parecen pintados por la mano del cielo. Este fenómeno geológico, resultado de millones de años de erosión y acumulación de minerales, ha convertido la montaña en uno de los más asombrosos del planeta. Para los pueblos quechua, Vinicunca no es solo un destino turístico, es un apu, un espíritu protector, un ser sagrado que cuida a quienes viven a su alrededor. A poca distancia también se extiende el Valle Sagrado de los Incas, un lugar incomparable de belleza natural, bañado por las aguas del río Vilcanota y rodeado de montañas. El valle fue el centro agrícola y espiritual del imperio. Es por ello que en medio del valle también se alza un lugar muy hermoso llamado Ollantaytambo, una de las joyas más impresionantes del legado inca. Este complejo arqueológico combina la grandeza de una fortaleza con la delicadeza de un santuario ceremonial. Sus colosales muros de piedras perfectamente ensamblados y sus empinados andenes fueron escenarios de las últimas victorias de los incas frente a los conquistadores. La danza de las tijeras es una de las manifestaciones culturales más asombrosas y profundas de Perú. Nació en los Andes del sur, especialmente en las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Aún hoy se mantiene viva como símbolo de identidad, tradición y espiritualidad. Esta danza tiene raíces ancestrales. Se dice que sus orígenes se remontan a tiempos prehispánicos, cuando los sacerdotes andinos realizaban ceremonias para rendir culto a la naturaleza, al agua, al sol y a la Pachamama. Con la llegada de los españoles, esta práctica fueron prohibidas, pero los pueblos andinos las conservaron, disfrazándolas de danza y música. Así nació el arte del danzak, o danzante de tijeras. Los danzantes, de trajes coloridos y brillantes, adornados con espejos y lentejuelas y bordados, que representan el esplendor del mundo andino. En sus manos sostienen un par de tijeras metálicas que al chocar producen un sonido rítmico como si acompañaran su propio corazón. Cada representación es un verdadero duelo artístico y espiritual. 2 o más danzantes compiten en pruebas de destreza, resistencia y valor, mientras el violín y el arpa marcan el compás. Saltos, gritos, maromas y hasta actos que desafían el cuerpo y la gravedad ponen la prueba de la fuerza y la fe de los bailarines.